guarde grandemente. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir nuevamente con ustedes. Quiero invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube y que también me sigan a través de las diferentes plataformas, tales como Facebook, Instagram. En ambas estoy como Miremos el Texto. El día de hoy quiero reaccionar a un video, aunque no voy a poner el video, solamente voy a reaccionar a lo que sucedió partiendo del texto bíblico, no mi opinión personal. Mucho menos voy a mencionar el nombre de la persona. Pero recientemente he visto en las redes sociales un video que se ha hecho muy viral de una dama que está en una iglesia y comienza a decir que hay personas que no debían estar en el altar. Y como es de costumbre, en estas personas comienzan a hablar lenguas cuando dicen estas cosas así. Y luego, aunque no vi el video completo, más bien me dejo llevar por los comentarios, pero sí entiendo que la persona se dirigió directamente a personas y comenzó supuestamente Dios a revelarle pecados ocultos de personas que estaban en el altar. Ahora, yo quiero que usted y yo, partiendo del texto bíblico, comencemos preguntándonos, antes de ir a los dones espirituales, ¿qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? Porque hoy día parece que muchos cristianos comprenden una revelación como Dios mostrarle la vida personal de cada uno a una persona en particular. Ahora, dentro de la teología conocemos dos tipos de revelaciones: la revelación general y la revelación especial. Estas dos revelaciones son comprendidas partiendo del texto bíblico. ¿Cuáles son esa revelación general? Es como Dios. Primero partamos qué es una revelación, y una revelación es la manera en que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha expresado de ciertas maneras para que nosotros podamos comprender y saber sobre Él. ¿Cuáles son estas maneras entonces? Repito, la manera general y la manera especial. ¿Cuál es la general? La general, comprendiendo el texto bíblico, Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Vean lo que el texto bíblico nos enseña, y voy a citar al menos dos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Estoy hablando del Salmo 19, verso 1. Ahora mira lo que Pablo menciona en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, esta es la revelación general, es la manera en que Dios se ha dado a conocer al ser humano, ¿verdad? Podemos entender que si hay una creación que tiene información, por ende necesita de un creador, de alguien que le dio ese orden, y nosotros vemos orden en la naturaleza. Por lo tanto, eso requiere de un diseñador inteligente, y este diseñador inteligente es Dios, de manera que el ser humano no puede excusarse de no haber conocido a Dios. Y número dos, tenemos la revelación especial. Esta revelación especial se divide en dos partes. La revelación especial es a partir de las Escrituras y a partir de su Hijo. Dios se ha revelado a través de las Escrituras y a través de la persona de su Hijo. Entonces, habiendo comprendido lo que es la revelación, todo lo que no parta de estos dos conceptos bíblicos, no podemos comprenderlo como una verdadera revelación. ¿Por qué? Porque no va conforme al texto bíblico. La Biblia dice que Dios se da a conocer como a través de la naturaleza, y también se dio a conocer a través de las Escrituras y a través de su Hijo. El Hijo nos vino a mostrarle al Padre quién era el Padre realmente. Por eso Cristo le decía continuamente al sector religioso: ustedes no me conocen porque no conocen a mi Padre. Yo sí conozco a mi Padre, ¿no? Él vino a dar a conocer al Padre, y porque a través de las Escrituras, porque nosotros hoy tenemos el testimonio de los apóstoles
y de los profetas. Y Dios, utilizando los profetas y los apóstoles, inspiró teonuptos. Él exhaló su palabra sobre el escritor, sobre los apóstoles, sobre los profetas, para darse a conocer, para que lo que él entiende, lo que él quería que nosotros conociéramos de él, se escribiera. Y lo que tenemos en el texto bíblico es lo suficiente para comprender a Dios. Ahora, entendiendo lo que es una revelación, que una revelación no es decir, Dios me reveló que tú haces esto y esto y esto. Eso no es una revelación, eso es una adivinación. Así que veamos los dones del Espíritu, porque yo quiero que nosotros sigamos ¿sabe? Constantemente ustedes me van a escuchar en todos los videos haciendo un llamado a que volvamos al texto bíblico. ¿Qué es lo que el texto bíblico nos dice, hermanos? Porque tenemos que dejar de creer que todo aquello que nos impresiona, que hace que se nos levante los pelos o se nos erice la piel, viene de Dios. Tenemos que dejar de creer que cualquier cosa que me hace brincar de emoción y que me sorprende, wow, eso es de Dios. No, hermano, tenemos que empezar a discernir las cosas por el texto bíblico. Por el texto bíblico, este es el filtro por donde se pasan las cosas. Ahora vamos a hablar los dones del Espíritu y cuál es su fin, cuáles son los dones y cuál es su fin. Mire, vamos a comenzar con 1 Corintios y voy a utilizar el capítulo 12. Voy a leer ahora en este momento los primeros 3 versos. Miren lo que dice el texto. En cuanto a los dones espirituales, ¿de qué está hablando Pablo? Los dones espirituales. Sigue, no quiero, hermanos, que seas o que sean ignorantes. Saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Varias cosas que podemos ver en este texto. Número 1, Pablo comienza a hablar de los dones espirituales y que no podemos ser dones en el sentido de ellos. Número 2, comienza a hablar de una experiencia religiosa y aunque el texto no nos da suficiente información para entender por qué dice que por el Espíritu nadie dice que Jesús es anatema, no sabemos si aparentemente había un tipo de problema donde personas que decían que tenían una manifestación de Dios, qué sé yo, maldecían a Jesús o algo así. El texto no es muy claro sobre ello. Lo que sí es muy claro en el texto es que los dones espirituales, que el Espíritu Santo en su manifestación es diferente a la manifestación de aquellos que viven en el mundo, en la área pagana, que no tienen a Dios, y que los dones espirituales son con el fin de glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede decir Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, quien da los dones, tiene como fin con fin inicial y central de glorificar a Jesucristo como Señor. Ahora bien, miren lo que dice en los versos 4 y 6, porque ya estamos entrando un poquito más adentro. Miren, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí vemos algo muy importante dentro del texto bíblico, y es que vemos que en el desarrollo de lo que es el cuerpo de Cristo o lo que es la iglesia, vemos la Trinidad envuelta. Vean lo que dice aquí. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Vemos la Trinidad siempre envuelta en lo que es el desarrollo y crecimiento, fortaleza y el aprendizaje de lo que es la iglesia. Y dentro de la iglesia podemos ver en estos textos que existen diversos dones.
vemos diversos ministerios, vemos diversas operaciones, es decir, no todos hacen lo mismo. Ahora, a pesar de que no todos hacen lo mismo, entonces debemos de preguntarnos cuál es el fin de los dones, aunque ya dijimos que hablamos de que lo primordial es glorificar a Cristo, también los dones tienen otra finalidad. Miren lo que dice el verso 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común, para el bien común. ¿Qué significa que es para el bien común? Bueno, que los dones trabajan para la edificación y para el crecimiento de la iglesia. Número 2, que los dones no destruyen, sino que los dones sirven para levantar. Y número 3, que los dones tienen el fin de glorificar a Cristo y no a nuestra persona. ¿Ven cómo Pablo lo va desarrollando todo guiado por el Espíritu Santo? Tiene como fin de glorificar a Cristo y a su vez curar, podemos decir, curar, levantar, edificar, preparar, fortalecer el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Vean lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, del 8 al 11. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos varias cosas importantes en este texto. Número 1, Pedro dice que seamos fervientes en nuestro amor. Cuando hablamos de ferviente, hablamos de algo profundo, que nuestro amor por los demás que conforman la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser un amor profundo, un amor que elimina, que derroca murallas, ¿no? Que sirve para levantar a nuestros hermanos, que los hermanos se sientan cuidados por nosotros y nosotros de igual manera. 2, que la respuesta al pecado es el perdón de Dios. Y número 3, que no debemos de ser murmuradores entre nosotros. Ahora, quise dividir estos 6 puntos que al menos extraje de este verso. Así que nos habla de un tipo de conducta que debe de haber entre nosotros, los creyentes. Ahora miren lo que dice, son 5 puntos que extrae. Miren lo que Pedro dice acerca de los dones para servir a nuestros hermanos. ¿Ven? Escuchen bien, mira. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolos unos a los otros como buenos administradores. Entonces dice que es para servir a nuestros hermanos, no va separado de lo antes dicho. Es decir, que los dones son para servir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un ferviente amor, que la respuesta del pecado debe ser el perdón, que no debemos ser murmuradores. Es decir, que los dones deben servir y van de la mano con el amor ferviente por nuestros hermanos, porque es con el fin de la edificación del cuerpo y también para que en todo sea Cristo glorificado. A Él le pertenece la gloria, no a nosotros. Los dones no pueden ser utilizados bajo ningún concepto con el fin de glorificar a mi persona. No es para que una persona se vaya diciendo, wow, cómo Dios lo utiliza, wow, a este hombre hay que tenerle miedo, él tiene unos rayos X que ve todo lo que hay dentro de nosotros. No, ese no es el fin. El fin no es asustar a los miembros del cuerpo. El fin no es humillar a los miembros del cuerpo. Eso no es lo que el texto dice. No va conforme al texto bíblico. Aunque se haga que todo el mundo se revuelque y abren lenguas y dances y haga todo lo que sea, no va conforme al texto bíblico.
Volvamos a 1 Corintios 12 y verán lo que dice el verso 25 y 26, hablando el apóstol Pablo. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo, escuchen, cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. La finalidad de los dones son con el fin del cuidado y la unidad del cuerpo de Cristo. No tiene otro fin. Usted me disculpa, pero no tiene otro fin. No tiene otro fin. Ahora, yo quiero que usted preste atención, porque yo quiero que ustedes vean cómo ahora el apóstol Pedro finaliza el capítulo 12 haciendo una apertura para el capítulo 3, el capítulo 13. Miren, ¿acaso son todos los apóstoles? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso se interpretan todo? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y ahora míralo cómo finaliza. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Y esta es la apertura para el capítulo 13. Verán, voy a dejar que sea el propio texto bíblico que responda, porque es que no tengo la necesidad de explicar el texto. Dice, habla de una habla de los dones, habla de los ministerios, pero dice, ahora yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y miren cómo comienza el capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios y todos los conocimientos y tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimientos se acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora yo quiero que usted vea cómo Pablo comienza el capítulo 14, porque él vuelve a retomar lo que son los dones. Vean, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el que habla en lenguas, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En conclusión, vean cómo el 12 va unido con el 13 y vean cómo el 13 va unido con el 14 y el 14 va unido con el 13 y el 12. ¿Por qué? Porque si tienes el amor de Dios, vas a procurar que los dones tengan el fin de edificar, de construir, de consolar, no de humillar a otros delante de otros y mucho menos a través de las redes sociales. Eso no es bíblico, no lo es. Y tenemos que dejar
de estar diciendo, es que necesitamos que Dios vuelva a revelar como antes. No, usted lo que está deseando es que volvamos a una época donde había tanta ignorancia en el texto bíblico. Sí, hay que decirlo, había más búsqueda de Dios. Porque yo soy parte de aquellos movimientos. Pero ¿sabe qué? Hubo muchas malas prácticas. Muchas malas prácticas. Y tenemos personas que hoy día se resisten a la verdad del Evangelio porque quieren volver a aquellos tiempos. Lo que tiene que volver no son aquellos tiempos. Lo que tiene que volver a nuestras congregaciones es las Escrituras, porque erráis ignorando las Escrituras. Se cometen errores, se cometen muchos disparates porque no se conocen las Escrituras y el hombre se glorifica a sí mismo, pero no glorifica a Cristo. En conclusión, lo que esta dama hizo, desde mi perspectiva conforme al texto bíblico, no va conforme al texto. Y yo sé que esto va a generar muchas emociones, que muchas personas quizás se van a molestar, pero si no va conforme al texto, como dice Dios, a la ley y el testimonio. Lo siento. Que brinquen, hablen en lenguas, que tumben las bancas de la iglesia, que hagan todo lo que quieran, pero si no va conforme al texto bíblico, no lo voy a hablar. Porque las escrituras son la autoridad máxima, no el ser humano. Porque queremos decirles que Dios es soberano y hace lo que quiera. Pero ¿quién le dijo a usted que el hecho de que Dios sea soberano se va a separar de lo que Él ha dicho? ¿Usted cree que Dios tiene, no sé, se separa, que hoy día amanece del lado izquierdo y mañana del derecho? No, no. Hay que empezar a tomar seriedad y hay que volver a tomar el texto bíblico y darle el lugar que se merece la palabra de Dios para que cesen todas estas malas prácticas. Número 2, esta persona se llevó la gloria, ella, no Dios. ¡Wow! Como Dios le reveló. Dios mío, ten misericordia. Sí, que tenga misericordia. Pero mire, hermano, queremos que Dios comience a revelar el pecado de todo el mundo. Pues mira, ya que estás en el altar, que comience contigo. Que comience contigo. ¿Acaso tú no eres pecador también? Estamos vivos por la misericordia de Dios. Tenemos la salvación, no porque somos más santos que otros. Tenemos la salvación porque Cristo murió en nuestro lugar. Y tenemos que dejar la arrogancia de creernos más santos que otros. Porque estamos como aquellos religiosos que esperaban que Cristo hablara para arrojarle la piedra a la mujer adúltera. Y Cristo le dijo, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje su primera piedra. Número 3, fue desordenado. Mire, vamos a decir por un momento que Dios le reveló algo de una persona. ¿Sabe qué es lo que dice el texto bíblico en el 1 Corintios 14:40? Aunque habla de cómo se lleva el culto dentro de la iglesia, pero esto es parte del culto. Hágase todo decente y con orden. Si Dios realmente le muestra algo sobre una persona, usted no está llamado a publicarlo por el micrófono y las redes. Usted habla con el pastor de esa iglesia y el pastor de la iglesia es el que trabaja el caso, no usted. No usted. Porque a usted no fue el que pusieron delante de esa iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el pecado o un hermano caído? Desde luego que no es avalar el pecado, pero tampoco es apedrear a nuestros hermanos. Mira lo que dice Gálatas 6:1-3. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, llevad los unos a los otros la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mis amados, si hay pecado en la iglesia, número uno, ¿qué nos enseña el texto bíblico? Que Dios siempre se va a dirigir al ángel de la iglesia. Si usted mira la carta de Apocalipsis, usted va a ver a Cristo diciéndole, citándole cosas al autor Juan, para que él se la envíe a quien, a los ángeles de la iglesia. Y son los ángeles de la iglesia los que tienen que trabajar con sea cual sea la problemática de la iglesia. No es usted. No podemos tener evangelistas que lleguen a nuestras iglesias a venir a señalar tú esto, tú lo otro. No, no, no. Si usted, miren, le doy una sugerencia o un llamado a los pastores con mucho respeto. Yo soy una oveja humilde, que no estoy diciendo lo que usted tiene que hacer, pero no permita esto en su iglesia. Si una persona se para, dice que a citarle el pecado a todo el mundo, bájelo del altar. Bájelo. Porque a usted Dios le ha puesto enfrente de esa iglesia, no a esa persona. Si esa persona quiere sus 5 minutos de fama, que se vayan a buscarlo en otro lado. Pero el testimonio bíblico me dice a mí que estamos para restaurar, que los dones son para edificar y confortar, para preparar a la iglesia, para mantener la unidad y el cuidado de la iglesia. Lo que esa dama hizo no va conforme al texto bíblico. Ella avergonzó a personas, ella promulgó por las redes y por los micrófonos cosas que estas personas hizo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nosotros los cristianos, es triste que comenzamos rápido a darle share, compartir. Wow, miren, que tenga Dios misericordia. Tenga Dios misericordia. Pero no analizamos si lo que esa persona está haciendo, por más fantástico y wow, poderoso se vea, va conforme al texto bíblico. Qué triste que esto se esté dando en nuestras iglesias. Porque esto muestra que estas personas, incluyendo esta dama que hizo esto, se necesita estar sentada siendo discipulada, porque eso muestra que es una neófita que no conoce el texto bíblico y que no conoce su lugar. Así que, mis amados, ¿cuáles son las finalidades de los dones? No es para avergonzar, es con el fin de edificar a la iglesia y de glorificar a Cristo. ¿Necesita Dios revelar los pecados de las personas para humillar a todos? La respuesta es no. No. Así que, mis amados, he concluido. No quise ser ofensivo. Sé que soy pasional muchas veces, pero me preocupa lo que estamos viendo y cómo se promueve todas estas cosas, porque esto deja ver que a los cristianos no, como que al cristiano le encanta mucho el morbo. Y eso es triste. Eso es triste. ¿Qué se sentirán esas personas viéndose por las redes sociales donde miles le han dado like? ¡Wow! Aplaudiendo. Pero nadie ha sacado un minuto para pensar cómo se ha sentido esa persona. Ay, sí, Dios se lo advirtió, pues ya Dios tiene que avergonzarlo. No, hermano, Dios no trabaja de esa manera. Vuelvo y digo, si hay un problema en la iglesia, le toca al pastor trabajarlo, no a otra persona que venga de afuera. No es conforme al texto. No es conforme al texto. Si usted entiende que Dios le ha mostrado algo, aunque yo no estoy de acuerdo, pero si usted entiende que Dios le ha mostrado algo, hable con el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia, guiado por el Señor, sabrá lo que tenga que hacer. Y guiado por el texto, porque sí, el texto nos muestra que hay que hacer en ciertas ocasiones donde sí hay que expulsar a una persona de la iglesia, etcétera, pero eso es conforme al texto y eso lo trabaja el pastor junto a su liderato, no un invitado que venga de afuera a humillar a una persona de la iglesia. Lo siento.
Así que mis hermanos, será hasta la próxima. No olviden suscribirse en mi canal, no olviden darle compartir. Recuerden siempre, miremos el texto. Hasta la próxima.